estamos en un espacio de confrontación judicial internacional. Ese es el escenario que tenemos en ese momento. Una ratatá, ella lo que quiere es bailar en Navidad, 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 Yo le quiero dar en Navidad, yo le quiero dar en Navidad, llegó ya, Navidad, llegó ya, Navidad. Ya viene Navidad, fiesta de alegría y de felicidad. Que venga el año nuevo y siempre reine la paz, porque con Exitosa el Perú te integra más. Con todos mis amigos yo quiero celebrar por el año nuevo, también por Navidad. Que venga la alegría, el Perú de fiesta está, porque en los corazones Exitosa está. ¡Felices fiestas, Perú! Te invitamos a conocer a los hombres y mujeres que le han dado ritmo e identidad a nuestro país con su música y letras. Autores y compositores de todos los estilos musicales, compartiendo su historia y proyectos aquí en Maestros de la Música. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Exitosa TV. Espacio producido por Abdai. Grande reina tropical, caribeña, la que pone al mundo a gozar. En Lima 94.9, la caribeña sí suena. Caribeña. Todas las risas. Quiero brindar mis declaraciones. Todo lo que sea brindar. Todos los chistes. ¡Tenemos los mejores imitadores! ¡Somos Arabia Saudita! ¡Los exitosos del humor! Todos los personajes con el humor que genera carcajadas. Exitosos del humor con Fernando Armas y Miguel Moreno. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Exitosa, la voz que integra al Perú. Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de 1 minuto. Síguenos en TikTok como @ExitosaNoticias. Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa. La temperatura en Lima 19 grados, Moquegua 22, Tarapoto 25 grados, 8 de la mañana con 3 minutos. Exitosa conoció el caso de José Paredes, un exfonavista que aportó durante 18 años y solo recibió 42 soles como parte de la devolución de su dinero. Escuchemos lo que dijo. Para mí es una vergüenza lo que cobro tantos años pagando, aportando al Fonavi para que me den 42 soles. Qué vergüenza, en realidad es una vergüenza. Lamentablemente pues tenemos un gobernante que no ve por nosotros, por los fonavistas, le interesa muy poco.
Inclusive le interesa muy poco tampoco al pueblo, porque el pueblo se está guiando solo. Y es una vergüenza que tengo que volver de nuevo a ir a hacer cola para que los señores me digan cuándo voy a tratar de cobrar de nuevo. En otras informaciones, el gobierno designó a César Germán Chumpitaz Ayudante en el cargo de jefe de gabinete de asesores de la alta dirección del despacho ministerial del Ministerio del Interior. La norma lleva la firma del titular del sector, el ministro Víctor Torres. Se publicó la resolución que busca establecer medidas sanitarias destinadas a prevenir y controlar la diseminación de la influenza aviar de alta patogenicidad a nivel nacional, que se deberá ejecutar a partir del 1 de enero del 2024. En el ámbito regional tenemos información en vivo hasta Puno con nuestro compañero José Yupanqui. Adelante, José, bienvenido. Buenos días, información en vivo. Los miembros de la Policía Nacional del Perú vienen esclareciendo este horrendo crimen que ha ocurrido el pasado 16 de diciembre en la provincia de Huancané, aquí en la región de Puno, donde una madre junto a su menor hijo de solamente 4 años han sido asesinados cruelmente al interior de su habitación ubicada en el jirón Las Flores, en donde vivía alquilada hace más de un mes aproximadamente. Según han indicado las últimas investigaciones, el presunto autor de este crimen sería Kevin Jean-Pierre Coanqui Zapana, de 18 años, quien pertenece al ejército peruano. Este sujeto, junto al amigo del dueño de la vivienda, el día previo al crimen, es decir, el 15 de diciembre, habrían asistido a un velorio donde han consumido bebidas alcohólicas. Alrededor de la 1 de la madrugada del 16 de diciembre se retiraron de esta vivienda para trasladarse al lugar donde vivía la víctima de 24 años. Y en un descuido lograron ingresar a la vivienda, donde lamentablemente este sujeto le acuchilló con un cuchillo de cocina. Y por si fuera poco, momentos en que también la víctima estaba agonizando, no tuvo mejor idea que ultrajarla. Esto es lo que arrojan las últimas investigaciones. Asimismo, la policía le realizó las pruebas de luminor, encontrando restos de sangre en varias partes del cuerpo de este sujeto. Este sujeto al momento se encuentra con una detención preliminar de 72 horas. Información en vivo para Exitosa, la voz que integra al Perú. 8 de la mañana con 7 minutos. A continuación, hablemos claro con Jesús Verde. En Exitosa presentamos Hablemos Claro. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esto es Exitosa, en Lima 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde y estamos en Hablemos Claro. El último programa, no, el de mañana, ¿no? Antes de la Navidad, que es este 25 de diciembre. Bueno, particularmente les quería comentar que es una constante en mi vida profesional que el apellido Fujimori esté ahí latente, sobre todo en estas fechas, porque claro, no solamente se trata del juicio, sino de todo esto que ha sucedido a lo largo de estos años respecto al indulto que se le concedió, que finalmente se retrocedió y que luego nuevamente entró en debate y el Tribunal Constitucional entró a tallar. Luego la justicia supranacional también, y así hemos estado durante mucho tiempo hasta que finalmente Fujimori está libre. Bueno, la verdad es que esto se veía venir, era una constante el hablar de un desacato al mandamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
y aquí está comprendido el sistema de justicia nacional. De eso vamos a conversar ya con Carlos Rivera, que es abogado de las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Sí, estamos con Carlos Rivera, Gisela, para poder conversar con él. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, parece que tenemos problemas en la comunicación. Lo cierto es que se ha producido una colisión de la justicia nacional con la internacional y vamos a ver cómo es que escala esto más adelante. Para los entendidos, el hecho de que nos hayan calificado como un país que desacata el mandato del Tribunal Internacional no va a significar mayor problema, porque lo máximo que se hará es que esto se consigne en el informe anual que esta Corte, ¿no es cierto?, emite año tras año ante la Organización de Estados Americanos, y que ahí pues no pasará a mayores, ¿no? Esto a pesar de que se le ha pedido al gobierno peruano que envíe informes de control de manera periódica sobre la supervisión de lo que ellos han ordenado, que es que finalmente no se cumpla, ¿no es cierto?, con darle este beneficio a Alberto Fujimori. ¿Ya está Carlos Rivera Paz con nosotros, Gisela, o todavía no? Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Exitosa. ¿Ya estamos con Carlos Rivera o no, Gisela? Bueno, parece que tenemos un problema en la comunicación, pero vamos a hablar no solamente con él, sino también con Elio Riera, que es abogado de Alberto Fujimori. Se han mostrado bastante sorprendidos por lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora sí estamos con Carlos Rivera Paz. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Jesús. Un gusto de conversar contigo. Bueno, estamos ante una evidente colisión de la justicia nacional e internacional hasta estos momentos. Sí, esa me parece que es la más correcta definición de del escenario que se ha presentado a partir de la resolución del día de ayer. Es un espacio ya de evidente confrontación, ¿no? Que lo que se venía comentando a partir de la decisión del Tribunal Constitucional en cuanto a la liberación del señor Alberto Fujimori, habíamos dicho que era un evidente desacato. Bueno, eso es lo que señala expresamente la Corte Interamericana, ya en los términos de una resolución de supervisión, ¿no es cierto? Lo que ayer se ha publicado es justamente, ahora sí en términos absolutamente precisos, un procedimiento de supervisión de cumplimiento a nivel internacional. Por eso es que está llamando al Estado a elaborar un informe y le da un tiempo de varias semanas hasta el 4 de marzo del próximo año. Está declarando expresamente que el Estado peruano se ha colocado en una posición de grave desacato del derecho internacional. Le recuerda al Estado de que hay principios, no solamente normas de la Convención Americana, sino principios de derecho internacional que comprenden todo lo que los Estados suelen hacer, que han sido vulnerados, y señala obviamente que el indulto es un procedimiento, una decisión absolutamente inconvencional. Le recuerda al Estado peruano que eso no lo está haciendo ahora, sino que ya lo viene diciendo desde el año 2018. Y por lo tanto, estamos, como tú señalaste de manera absolutamente concreta, estamos en un espacio de confrontación judicial internacional. Ese es el escenario que tenemos en ese momento, ¿no? Ok, a ver, ¿qué podría pasar más adelante? En principio, que hay una confrontación y una defensa de los fueros, porque imagino yo que va a haber algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a lo que ellos han decidido, porque ellos finalmente aducían, ¿no es cierto?, de que quien es el máximo ente para interpretar la Constitución y tomar decisiones dentro del país es el Tribunal Constitucional. Ese va a ser el argumento de defensa de lo que ellos decidieron, ¿no? Respondiéndole a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo otro es la respuesta del gobierno peruano, pero ya hay una respuesta del gobierno peruano y justamente va en la línea del Tribunal Constitucional. Yo quisiera que al público le recordemos qué es lo que dice o dijo la señora Dina Boluarte hace tan solo unos días, para luego ya comentar esta posición que seguramente será parte, ¿no?, del informe que se elaborará y se enviará a la Corte más adelante. Escuchamos a Dina Boluarte, por favor, Carlos. Exitosa. Nosotros cuando asumimos la presidencia hemos dicho siempre somos respetuosos de la institucionalidad, del Estado de Derecho y de la democracia. Dentro de ese marco legal, la liberación del señor Fujimori calza
en ese respeto a la autonomía de las instituciones del país. Ha sido un mandato del Tribunal Constitucional y si nosotros como Ejecutivo no hubiéramos cumplido, estaríamos incurriendo en el incumplimiento de ese mandato. En consecuencia, hemos atendido el tema del fuero interno de mi país. Sin embargo, creo que las familias y demás han apelado ante la Corte Interamericana, pero hay que decir aquí algo que no se está diciendo. En su oportunidad, cuando el expresidente Kuczynski dio el indulto, ha llegado una medida cautelar a la Corte Interamericana. Ellos han tenido 16 sesiones deliberando esta solicitud y no han concluido en absolutamente nada. Entonces, hay que decirles también que sean céleres en su tratamiento para que nosotros dentro del país podamos también cumplir o en todo caso escuchar a las conclusiones que ellos llegan. Mientras ellos no concluyan, a nosotros como Ejecutivo lo que corresponde es cumplir nuestras normas internas. Bien, bueno, ahí escuchamos a Dina Boluarte y eso seguramente será la línea argumentativa del gobierno sobre sus decisiones. De hecho, el Estado peruano ya ha hecho llegar informes a la Corte en ese sentido, ¿no? En un sentido que en concreto es el mundo de la contradicción, ¿no? Porque por un lado, no solamente los informes oficiales de la Procuraduría Supranacional dicen que el Estado peruano es muy respetuoso de las normas convencionales y especialmente del Tratado del Pacto de San José de Costa Rica, pero dice que este incumplimiento de disposiciones de órganos jurisdiccionales internos se está liberando al señor Fujimori. Bueno, esa es una contradicción insalvable. De hecho, ese asunto, que es parte central de la defensa del Estado, es analizado intensamente en la resolución y la Corte simplemente lo que hace es delinear una suerte de recordatorio al Estado peruano que eso va contra justamente de disposiciones del derecho internacional, ¿no es cierto? Y la Corte le recuerda inclusive convenciones en el sentido de que no puede existir disposiciones de derecho interno que se contrapongan a decisiones de órganos supranacionales o internacionales a los cuales el Estado peruano se ha sujetado vía una firma y vía una ratificación de un tratado. Por lo tanto, justamente ahí está el elemento central del desacato, ¿no es cierto? La explicación que da Dina Boluarte, digamos una abogada que supuestamente ha escrito un libro de Derecho Internacional, es absolutamente contradictoria y además inconsistente. Y la Corte lo recuerda y justamente dice, por esa razón, el Estado peruano ha desacatado la Convención Americana, el Estatuto de la Corte Interamericana, principios de derecho internacional. Creo yo, como tú preguntabas, Jesús, ¿qué va a ocurrir, no es cierto? Mira, acá me parece que hay dos posibilidades. La Corte, al emitir la resolución el día de ayer, en la que básicamente señala esta situación de desacato, le da un plazo al Estado peruano, hasta el día 4 de marzo. La Corte está entendiendo absolutamente esta circunstancia y le da un plazo al Estado peruano. Dice, Estado peruano, ustedes tienen este término, estas por lo menos casi 10 semanas, ¿no es cierto?, para modificar las disposiciones que originaron la liberación del señor Fujimori. Y lo que hagan o dejen de hacer, eso nos lo tienen que informar hasta el 4 de marzo. Bueno, por lo tanto, ahí me parece que podría abrirse una posibilidad que está relacionada a este recurso de nulidad que se ha presentado por el juez constitucional Monteagudo, y creo que ha sido secundada por el señor Ochoa Carlos. Se tendrá que deliberar esa circunstancia al interior del Tribunal Constitucional. Yo creo que eso finalmente es altamente probable que no tenga mayor resultado, porque hay una mayoría ahora con mucho más números por la elección del último miembro del Tribunal Constitucional, en la que probablemente se lleve alguna sesión al interior del Tribunal Constitucional y básicamente se desestime o se declare improcedente esa posibilidad abierta por Monteagudo al interior del TC. Bueno, pero si existe esa posibilidad, eso quiere decir que no pasa nada con Alberto Fujimori, se mantiene en libertad, digo. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que finalmente el Estado peruano va a terminar informando, ¿no es cierto? En este documento que haga llegar a la Corte Interamericana hasta el 4 de marzo. Lo que va a hacer es reiterar entonces su posición, que ellos atienden lo que el fuero interno les demanda.
Sí, yo creo que esa va a ser la posición, porque además, digamos, me parece que lo conversamos en la última oportunidad que tuvimos. También acá hay razones de carácter estrictamente político, ¿no es cierto?, de haber optado por un camino de desacato y eso haber sido respaldado por el propio Poder Ejecutivo. Ahora, por lo tanto, nos tenemos que colocar en el escenario de qué va a pasar a partir del 4 de marzo del próximo año, cuando la Corte reciba el informe del Estado peruano. Me parece que ese es el siguiente paso que creo vamos a tener que evaluar, ¿no? Ok. Eddie Herrera señala que esto del indulto de Alberto Fujimori es una cosa juzgada, que eso ya no se puede revertir. Mira, eso no es correcto, ¿no? Eddie Herrera está mirando su código penal y punto. Digamos, acá hay una discusión de derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y ese tema del indulto es un tema muy trajinado en el derecho internacional, ¿no es cierto? Y lo que ha hecho la Corte Interamericana desde el año 2001, 2005 en adelante, básicamente es ratificar una prohibición, una línea de interpretación de prohibición de los indultos. Cuando se presenta el tema de Fujimori, que era un indulto de otro carácter por ser humanitario, la Corte lo que hace es desarrollar un estándar interamericano y abrir una puerta desde el año 2018 para que se inicie un nuevo procedimiento de indulto humanitario sobre la base de ese estándar interamericano que señaló en mayo del año 18. El problema es que eso nunca se tramitó, nunca se desarrolló, nadie quiso someterse a ese nuevo procedimiento y básicamente intentaron simplemente generar esto que han denominado el restablecimiento del valor jurídico, el valor legal de un indulto que fue declarado inválido por el Poder Judicial, ¿no? Pero el tema del indulto en un asunto de derecho internacional, que es la discusión que se plantea y es la línea de argumento que establece la Corte Interamericana, en realidad es un tema que bajo ninguna circunstancia se podría considerar en los términos que el abogado de Fujimori ha señalado, ¿no? A mí me han comentado que al promediar las 9 de la mañana en adelante habría un comunicado del gobierno peruano respecto a este tema, que lo están elaborando, lo están analizando, ¿no?, como una respuesta inicial a lo que ha comentado o ha señalado la Corte, porque lo ha señalado, nos ha calificado como un país que desacata sus resoluciones y nos pone a nivel de países donde los derechos humanos no se respetan, como Venezuela, Nicaragua, Haití, entre otros más. A mí lo que me llama la atención aquí, y seguramente los tribunos van a tomar alguna posición, es lo siguiente, porque la línea de argumentación de la Corte en este documento que envía el día de ayer señala lo siguiente: el Tribunal Constitucional del Perú no tiene jurisdicción para interpretar las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues bajo cualquier circunstancia es la propia Corte, como todo órgano internacional con funciones jurisdiccionales, la que tiene el poder inherente de determinar el alcance de sus propias competencias, por ser maestra de la jurisdicción. Y este siempre ha sido el argumento que se ha manejado en las últimas semanas una vez que se conoció el caso Fujimori nuevamente, ¿no? Te lo digo porque sí, hasta este momento hay una defensa del fuero del Tribunal Constitucional, su propio presidente lo decía, ¿no? Si aquí no se respetan las decisiones del Tribunal Constitucional, entonces ¿quién va a hacer la defensa del individuo, del peruano, dentro del territorio peruano? Mira, es que yo creo que esa es una falsa polémica, ¿no? No tengo ninguna duda que en sede interna las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, siendo las máximas instancias jurisdiccionales de los sistemas legales en el Perú, obviamente eso es lo que se tiene que cumplir. Pero acá en realidad no estamos en una discusión de derecho interno, estamos en un debate y en una, ahora como tú lo calificas, en una confrontación sometida al derecho internacional, ¿no es cierto?, al derecho internacional. Y hay principios que no es que haya inventado la Corte Interamericana, son principios que existen hace más de 100 años, ¿no es cierto?, en el derecho internacional, que establecen que efectivamente no puede anteponerse obstáculos del derecho interno para someterse y cumplir y ejecutar decisiones de un órgano jurisdiccional. Es como, a ver, para que podamos un poco entender capaz un poco mejor, en la demanda de Perú contra Chile, ¿no es cierto?, a Chile se le hubiese ocurrido decirle a la Corte Internacional de Justicia que ella no puede resolver el tema porque no es competente. Es decir, alguien que está sometido a un tribunal internacional como los Estados no pueden decirle a un órgano jurisdiccional internacional cuál es o cuál no es su competencia. La Corte lo que hace básicamente es remarcar
un principio de derecho internacional que está obviamente contemplado en el propio estatuto de la Corte, y la Corte lo ha desarrollado de manera muy consolidada en múltiples jurisprudencias, porque justamente esa es una de las líneas de defensa de los estados para impedir que la Corte genere pronunciamientos sobre casos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto, yo de verdad me gustaría ver el pronunciamiento que tenga el Estado peruano, pero creo yo que lo que ha hecho en términos capaz un poco más coloquiales, la Corte simplemente ha hecho una suerte de: mira, Estado peruano, estas son mis posiciones, tú no puedes dejar de estar sometido a mi jurisdicción, y por lo tanto simplemente te doy un plazo para corregir esta circunstancia de desacato, y por lo tanto tú te atienes a las consecuencias de la decisión que podamos tomar luego de el informe del 4 de marzo y luego de lo que va a resultar inminente, llame la Corte a una audiencia de supervisión de cumplimiento. O sea, me parece que... A ver, sí. Hay un proceso más allá del que, por ejemplo, han señalado algunos especialistas de que solo esto genera, por ejemplo, que se coloque el desacato en el informe anual de la Corte que es enviado ante la OEA. Exacto, sí, lo dice expresamente, ¿no? No solamente se está iniciando un proceso de supervisión internacional, sino que la Corte está disponiendo que se informe a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos esta situación. ¿Esto genera algún tipo de sanción? Mira, no hay una sanción en términos de una condena, aunque en el derecho internacional, de nuevo Jesús, en el derecho internacional, eso sí es una sanción, eso sí es una condena. El asunto que, claro, en órganos jurisdiccionales internacionales, hablar de una sanción o condena no es lo mismo que si habláramos en disposiciones del derecho interno. Obviamente, lo que tú has mencionado, es decir, oye, finalmente el Estado peruano con ese informe nos va a colocar al costado de Venezuela y de Nicaragua, obviamente eso, por supuesto que genera un perjuicio, por supuesto que genera un nivel de afectación política, Carlos, a nivel de una comunidad internacional. Claro, Carlos, pero a ver, estamos hablando de un único caso, si no me equivoco, es el caso Fujimori. Eso es el que genera mayor controversia. Yo no he visto en otras situaciones que se discuta tanto el tema del indulto humanitario, es algo que pasó con Crucillac en algún momento, ¿no? Pero esto incluso ya hasta no fue tan categórico como lo es hasta este momento en el caso de Alberto Fujimori. Delia Muñoz, que fue Procuradora Nacional de Derechos Humanos, ha señalado que en Corte Interamericana de Derechos Humanos hay cerca de 280 incumplimientos. Y que estos, incluso siendo incumplimientos por reparaciones, no han generado pronunciamientos respecto a desacatos. Pero mira, sí, puede ser cierto, no tengo una cifra, eso habrá que revisar la página de la Corte Interamericana, pero frente a eso yo diría por lo menos debe haber unos 2.000 cumplimientos. Es decir, no podríamos justificar una falta de ejecución de una disposición de un órgano internacional simplemente porque hay un porcentaje mínimo de incumplimiento y por lo tanto yo me coloco detrás de esa fila. Eso de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no es cierto? Me parece que no es una justificación, además viniendo ella de una profesora de Derecho Internacional, en realidad me parece un argumento bien inconsistente, ¿no? Acá de lo que se trata, creo yo, es de que esta decisión que se ha tomado en el TC y que ha sido respaldada por el Poder Ejecutivo, sí, es cierto, se refiere al caso Barrio Salto, La Cantuta, en cuanto a la circunstancia del indulto de Fujimori, pero ¿sabes cuál es lo peor, estimado Jesús? Que si eso se hace, si esa decisión se toma en un asunto tan relevante judicialmente, políticamente, ¿por qué no se va a tomar la misma decisión en otros temas que no tienen el mismo nivel de cobertura, de importancia política o de relevancia jurídica? Creo que ahí una de las cosas más delicadas es que el Estado peruano ha terminado abriendo una inmensa posibilidad de que la línea de intervención o de relación con el sistema interamericano sea justamente el desacato. Y eso creo que es el mensaje más terrible que se puede mandar a los miles de personas que acuden al sistema interamericano porque encuentran una respuesta absolutamente negativa a sus pretensiones en el derecho interno. Bien, Carlos, muchas gracias. Un fuerte abrazo.